México inició el proceso para recibir a niñas y mujeres afganas como refugiadas, así lo aseguró el canciller Marcelo Ebrard. Les vamos a platicar todo lo que esto implica. AMLO primero criticó y luego se disculpó con la clase media. También regañó a la SEP, continuó con el ataque a medios. Revisaremos las controvertidas acciones del presidente en la mañanera. Es cuanto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada. Yo soy Alfonso Basilio Poncho Puntual, iniciando este podcast de miércoles. Y junto a mí está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Poncho? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Qué movida semana. Pues que no va a haber revocación de mandato, ¿o sí? ¿Tú qué crees? Son las 6:12 de la tarde. Es que está por iniciar una nueva sesión. Porque ya la otra habían votado que no. Habían votado que no, entonces metieron una nueva iniciativa y la van a intentar de nuevo los de Morena. Y es que, pues como siempre ocurre, hay muchos políticos que no van. Pues sí, es lo que pasa. Por estrategia. Sí, pues se ausentan misteriosamente, algo les pasó. Había una diputada de MC que la estaban acusando de que porque se había faltado, pero ella ya compartió una prueba de COVID que dio positivo y que por eso no fue. ¿Y no puede ir de manera digital? No, porque la sesión inicial fue convocada de manera presencial. Si ustedes revisan las imágenes, todos estaban, sí. Entonces no hay sesiones mixtas, cuando menos, a menos que así el presidente de la mesa directiva lo establezca. La que está por iniciar, entiendo que sí es virtual. Faltó gente del PT también, ¿no? También, misteriosamente, después de todo lo de Toledo. Y es que ahorita, entonces, si esta es virtual, ya no va a haber faltas. Ya no tendría que haber faltas, ¿no? Y es que el presidente les metió una regañiza. Y por eso la oposición dice, pues es que nosotros no debemos estar al son del presidente, según ellos. Porque ¿cuánto falta para que inicie el nuevo periodo? Pues el 1 de septiembre, que son 2 semanas. Faltan 2 semanas. 2 semanas. Ya nada. Nada. Y si no lo hacen ahorita ya no les va a dar tiempo. Pero ¿por qué la prisa de que sea ahorita Pues es que nada más es por el presidente, porque de verdad no hay un reloj. Pero tú lo decías la vez pasada, o sea, si empieza la nueva legislatura y meten esto, pues va a pasar. O sea, ¿cuál es la prisa? Esto es hasta marzo. Yo no termino de entender, sinceramente, como analista, cuál es la prisa del señor presidente por ya tener y regañar a sus legisladores de que no han aprobado lo de revocación de mandato. Porque de todos modos Morena tiene mayoría. Entonces, en la nueva legislatura. O sea, ahorita habrá que ver quiénes se presentan a esta nueva sesión. Sí. Y a partir de ahí ya vamos a poder saber si va a pasar o no, porque ya sabemos cómo van a votar. En el bloque de contención ninguno está votando a favor, ¿verdad? Ninguno. O sea, no tienen un solo voto de ahí. No. Y esto lo está operando Monreal. ¿Y Nacho Mier o Nacho Mier no? Nacho Mier también, porque recordemos que estamos hablando de la comisión permanente, que es la unión de la Cámara de Diputados con el Senado. Combinadas las dos en lo que no hay periodo ordinario. Exacto, cuando están en un receso. Y Mier además me pertenece a la comisión permanente. Monreal me parece que no, pero pues está ahí operando. Fue el que se llevó también uno de los mayores regaños. Así tal cual. Entonces, vamos a ver. Es de estas luchas, pues ya también se gritonearon, y es de estas luchas pues muy políticas, pero que son relevantes para nosotros. Y que hay quien no entiende por qué la oposición no quisiera la revocación de mandato, perdón. Sí, y digo, también hay muchos argumentos de la oposición, porque justo lo que dicen, ¿no?, que fue parte de lo que estuvieron discutiendo en la semana, es la revocación de mandato no es ratificación. Entonces, como Morena está planteando, la pregunta es si se queda o no se queda. Y tendría que estar planteada de manera distinta de acuerdo a algunos de la oposición, ¿no? Hay otros que dicen, no, es que la revocación de mandato a mí no me gusta porque le quita responsabilidad a quien juró su cargo por 6 años. Y atenta contra el derecho de los votantes que eligieron a alguien por 6 años. Exacto. Y esa persona no puede faltar a esa elección cuando es de 6 años. Exactamente, entonces hay distintos argumentos. No, la verdad es que aquí me parece que no es como que le demos la razón a uno u a otro, pero sí es importante pues
plantearlos, porque hay gente que, digamos, abogados muy ilustres, constitucionalistas, que dicen, pues es que la revocación de mandato resulta complicada en el sistema que tenemos. A AMLO le gusta mucho y esa sí fue promesa de campaña. Desde el inicio siempre ha dicho, a mí me van a evaluar a mitad de sexenio. Y va a ser en marzo. Y más allá de eso, la realidad es que si la oposición tuviera el arrastre suficiente como para quitar la presidencia a Andrés en 3 años, claro que lo harían. O sea, al final del día la oposición no quiere porque esto va a fortalecer a Andrés Manuel. Pues sí, porque los cálculos que nosotros tenemos y que seguramente allá en Palacio Nacional coinciden, es que pues Andrés Manuel, a lo mejor no con un 70% de aprobación, pero sí va a lograr con las... 60, ahorita anda en 60, anda entre 58 y 62% de aprobación. Entre 55 y 60, seguro va a lograr esa la ratificación o el que la gente vote porque se quede y acabe su periodo de gobierno. Sí. Y la oposición y será interesante lo que pueda hacer la oposición, porque también muchas veces es mucho más fácil como elector votar por algo en contra que por algo a favor. Eso que fue un poco lo que le pasó a Trump en esta última elección. O sea, no es que tanto hayan votado por Biden, sino que votaron en contra de Trump. Pero Biden lo supo capitalizar y hay que saber capitalizarlo. O en la CDMX, ¿no? O en la CDMX. No sé si del nivel de Biden, pero en la CDMX creo que fue como de, pues no sé quién es el otro, pero voy a votar por la oposición, ¿no? Exacto. Entonces, pues yo creo que también o sea, esto va a pasar. Sí. O sea, se va a hacer sí o sí en marzo. Se va a hacer sí o sí. Entonces, más les vale que se pongan a chambear y que se pongan a trabajar. Pero pues también muchos políticos están agarrados de la UIF. De la UIF. Cuídense de la UIF. Y mucho de lo que vemos, pues, es simulación. Pues sí, pues, o sea, ya saben a qué hora se van a salir, ya tienen acordado que van a estar manoteando, porque eso es lo que hacen también, ¿eh? O sea, nosotros no somos inocentes. En la sesión están insultándose, inventando y todo, pero ya saben qué va a pasar. Y se van a comer a cuchilleros ahí después. Y se van a comer a cuchilleros y ya, todos felices, abrazados y listo, ¿no? Pues ahí está, vamos a ver qué pasa. Mañana ya les tendremos información respecto a si hubo o no. Si va a haber o no va a haber extraordinario para que se prueben las leyes secundarias, para que se pueda llevar a cabo la revocación de mandato. De acuerdo. Y ahora tema que analizaremos y que hemos estado dando seguimiento toda esta semana, es que el canciller Marcelo Ebrard anunció a través de Twitter que el gobierno mexicano ya estaba o ya había iniciado el proceso de analizar las solicitudes de refugio que realizaron pues familias, niñas, mujeres de Afganistán para venir a nuestro país, justo así, en calidad de refugiadas. No dio mayores datos del tema, la verdad. O sea, eso es la información que tenemos. Lo cual, digamos, es por un lado muy bueno. En este programa, justo lo comentabas tú ayer, Juan Pablo, pues es un tema de... Hemos sido un país que siempre ha recibido a gente de necesidad tras conflictos bélicos y tras desastres, etcétera. Habrá que ver también la capacidad y la apertura que tiene el gobierno mexicano para recibir a ciudadanos afganos, ¿no? Y a ver también qué tantos pues deciden solicitar el refugio aquí a México. Sí, que justo quería ver... Hoy hicimos En Pols. En Pols MX hicimos la encuesta. Quiero ver, lo voy a poner aquí, ¿no? Métanse a Pols. Pero fíjate, el 81% dice que sí, que México, el gobierno mexicano debería de abrir sus puertas para los refugiados. Pero esto es el público de Pols, ¿no? Del público de Pols de Twitter. Pero tienes un 20% que dice que no. Y la verdad es que es increíble. Pues sí, la verdad. Y es mucho este tipo de momentos que está viviendo el mundo, en el que las cosas están tan mal en muchos sentidos que la llegada de alguien sientes que te pone en mayor peligro del que ya estás. Y me refiero a servicios, claro. Me refiero a trabajos, me refiero a estabilidad, me refiero a integración, me refiero a tantas y tantas cosas. Pero uno pensaría que la respuesta tendría que ser 100% sí, por supuesto, ofrezcan y traigan. Pero no es así. Entonces es donde la discusión se vuelve interesante. Y bueno, hay muchas historias de, por ejemplo, los exiliados españoles, ¿no? Sí. En la época de Miguel Alemán.
y de Cárdenas. Y de Lázaro Cárdenas. Uh-huh. Cárdenas y Alemán, ¿no? Sí. Pero que ahí había una petición de lana de por medio, o sea, que hubo un incentivo, digamos, para que el gobierno mexicano pudiera abrir sus puertas para toda esa comunidad española. Yo la verdad la historia no me la sé muy bien, pero de pronto te pones a pensar, y no es que los gobiernos y las sociedades sean buenas, sino que hay beneficios e intereses que hacen conveniente cierta política, sobre todo a nivel migratorio. De acuerdo. Como son los migrantes en Estados Unidos, que sí, aunque no los quieren, ellos son los primeros en entender perfectamente que para su economía la mano de obra barata es completamente necesaria, como lo fue la esclavitud en su momento, que se convirtió a final de cuentas en un tema mucho más económico que cualquier otra cosa, porque Estados Unidos se hizo rico sobre los hombros de los esclavos, porque no tenían que pagar las construcciones, la infraestructura, el campo, el tabaco, el algodón, prácticamente todo le salía gratis y pues claramente tu margen de ganancia se eleva brutalmente. Entonces, ¿cuál es el incentivo que hoy tiene el gobierno mexicano para poder ofrecer a mujeres y niñas afganas un espacio en nuestra sociedad más allá de la presión pública y la corrección política, ¿no? Porque sí, claro, o sea, que salga Ebrard y que diga en la mañanera, oye, vamos a aceptar a mujeres y niñas y tal, es una cosa, pero nuestro sistema migratorio está roto por completo y volteas a ver a la frontera sur y ves cómo son tratados los migrantes centroamericanos, hondureños, salvadoreños, nicaragüenses, guatemaltecos, y pues es cuando uno dice, oye, pues no es que seamos tan abiertos y no es que seamos tan amigables y tan familiares, porque la verdad es que la mayor parte de las personas que ya sea que estén de paso para llegar a los Estados Unidos o se queden en México, no son bien vistos, no son bien recibidos, no son bien integrados, no tienen trabajo, no tienen residencia, son maltratados por las autoridades migratorias, son maltratados por los policías, son maltratados por los narcotraficantes. Y la ciudadanía, Y la ciudadanía, claro, y la ciudadanía. Entonces, al final del día pues sí que lleguen, pero no estaría bien, y no estoy diciendo que no vengan, pero no estaría bien echar una mirada a lo que en realidad implica la migración en nuestro país, y que este 20% que de pronto dice no, pues va mucho en el sentido de lo que en realidad somos como país para los migrantes. Pues sí, digo, y no con lo que voy a decir no me refiero a que unos sean mejores que otros, pero claro, o sea, cuando la sociedad o una parte de la sociedad ve a migrantes pues que entraron de manera ilegal, que están cruzando el país y demás, pues no necesariamente se les trata igual a cuando pues entraron a través de un programa y un proceso en donde pues, son ubicados en tal lugar, y ¿no? O sea, creo que también hay diferencias relevantes. Pero al final, pues es eso. O sea, la sociedad mexicana es tremendamente racista, es tremendamente discriminatoria. Clasista y pues yo comparto lo que dices. O sea, no se trata de decir, no vengan, está horrible aquí, porque sí está horrible aquí, pero al final también es, pues qué bueno que se están abriendo las puertas, ¿no? Creo que hay que ver en qué condiciones vienen, ¿no? Y una cosa, digamos, de este 20%, cuando menos en esta encuesta que hicimos, pero que seguramente habrá unos tantos más que dicen, no queremos que vengan refugiados, es que muchos de los argumentos, que no es de ahora, es de hace muchos años, es que dicen, no, pues primero hay que ayudar a la gente que tiene necesidades aquí antes de estar ayudando a la gente afuera, ¿no? Que fue la razón por la que ganó Trump, por ejemplo. Sí. America exacto. First. O sea, primero lo primero son los gringos, y entonces ya después vemos a quién podemos ayudar. Y digamos, pues yo no comparto eso porque, pues digo, y creo que alguna vez al canciller Ebrard se le cuestionó de una manera de ese sentido. Y dice, pues es que México puede seguir avanzando en la protección de los suyos, ¿no? Y pues también puede ayudar en lo que pueda ayudar, pues, ¿no? Sí, porque no estamos hablando de una población que va a alterar tus números o los servicios o cierras un programa social para recibir. Exacto, o sea, no sé, seguramente será un tema, no sé, no tengo idea, como tú decías, hay muy poca información, pero no sé, 50, 100 personas afganas. Seguramente, no habrá mucho más. Entonces, eso es mucho más simbólico que cualquier otra cosa. Y habla de una posición de la Secretaría de Relaciones en ese sentido. Pero no es parte de
de esta masa migratoria que sí vemos, por ejemplo, que llega en Centroamérica, en la que sí, pues, no sé, tampoco no sé los números, pero 2-3 millones que a lo largo de X cantidad de años se hayan quedado, pues sí implica un costo al Estado mexicano el tenerlos en territorio. Yo estoy completamente de acuerdo con la migración. Yo soy muy poco nacionalista. Creo que las fronteras abiertas, el libre flujo de personas es un derecho humano. Y no creo que las fronteras deberían de representar, y un país tampoco debería de representar la atención a un solo grupo con este debate de que si eres mexicano o no eres mexicano. No importa, o sea, eres ser humano, mereces un espacio, mereces derechos humanos, mereces oportunidades claro. y servicios básicos. Entonces, creo que es algo más simbólico que cualquier otra cosa. Vamos a ver de qué manera se procesa esta invitación y esta política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, si no queda solamente en el buen deseo y en la fotografía y en el encabezado en los periódicos, en el tweet. Y verdaderamente podemos ser una opción de ayuda y despresurización para el drama que está viviendo Afganistán en estos momentos. Ojalá así sea. ¿No? Pues eso. Ahora nos movemos o nos regresamos a México. ¿Por qué? Para las mañaneras del presidente, porque... Lo has visto medio alterado, ¿verdad? Yo lo veo enojado, ¿no? Ayer criticó de nuevo a la clase media. Que ya también hemos dicho en este programa, es la narrativa, ¿no? Me encanta. Quien quiera caer en esa narrativa, pues se enoja de por qué insulta a la clase media si es la que mantiene este país. Y entonces, pues el presidente ayer dijo, pues que a veces eran hasta más, Les pegó con todo ayer. Eran más... No creo qué adjetivo usó, pero que incluso los que sí tienen dinero, ¿no? Entonces ya de entrada es como de... Y ya se echó una serie de adjetivos, ¿no? En donde pues criticó de nuevo a esta clase media, de la cual pues viene criticando desde que acabó la elección, porque pues fue esta clase media la que... Le quitó la Ciudad de México. Pues le quitó la Ciudad de México y una parte del Estado de México. Entonces, hoy en la mañanera, pues ya como que o lo hicieron recapacitar o él... tras el corte de pelo que se echó en el despacho presidencial. Aclaró la mente y dijo, no, a ver, ofrezco una disculpa a un sector de la clase media, que no son así como lo que describí, no hay que generalizar, ¿no? Entonces ahí ya, como que medio sobó la herida, ¿no? Luego, también echó los regaños tanto a legisladores, que es lo que comentábamos hace un rato, por el tema de que no han aprobado lo del el reglamento de la revocación de mandato, pero también echó esta semana los regaños a la SEP por la carta esta de responsabilidad. A su propio gabinete. A su propio gabinete, ¿no? Y pues él ya, o sea, tan el regaño funcionó que la Secretaría de la Educación Pública ya dijo, no, la carta ya no va. ¿Pero qué le dijo? O sea, que... No, pues es que el presidente dijo... Pues es que eso de la carta yo no sé, o sea, pues a mí ni me preguntaron, y si me hubieran preguntado hubiera dicho que ni más. Exacto. Entonces, pues también el presidente anda enojado con su gabinete, así como, pues ni me toman en cuenta, pues qué onda con esto, ¿no? Y tiene razón en una parte, la verdad, ¿no? A Esquivel, claro. Que no es gabinete, pero pues sí es aliado, digamos. Es aliado de la 4T. Gerardo Esquivel es subgobernador del Banco de México. Supuestamente autónomo, pero sabemos que es muy cercano a la 4T. Es esposo de Graciela Márquez, que está ahorita en el INEGI. Y dijo, no, pues es que como Esquivel, que ya es ultratecnócrata desde que entró al Banco de México, porque dice que nosotros no podemos pagar con reservas internacionales la deuda pública. Dice, pues eso no es, eso es, o sea, de que se puede, nada más es que no quieren, pues, por cosas del Banco de México. Entonces ahí va otro zape. Que por cierto, Esquivel sonaba mucho al inicio del sexenio para ser secretario de Hacienda. A la mera hora no quedó. Pero de ese nivel es la cercanía de Esquivel con el presidente López Obrador. ¿Cuál otra tenemos? Bueno, lo del meme, pero y a López-Gatell, que ha sido en privado, pero que también se lo trae cortito, ¿no? Y obviamente, pues también hoy miércoles, que fue la sección esta de quienes quieren las mentiras, pues igual se echó a todos, ¿no? Sí, lo que hemos dicho. A ver, el presidente ya no tiene agenda para los próximos 3 años, y lo platicamos en una comida el otro día. Uh-huh. Le queda el Tren Maya, le queda la refinería, le queda el aeropuerto Felipe Ángeles, sí, y párale de contar. O sea, en estos 3 años esta
conversión y transformación que prometió el país, pues no se va a hacer. Hay más pobres, la economía está por los suelos, la seguridad no la ha podido atender, la corrupción sigue boyante y rampante. Entonces, tenía una muy buena agenda para sus primeros 3 años, y ahora con el estado de cómo quedó el Congreso, de cómo está el Senado, de este bloque de contención, tiene muy poco margen de maniobra en muchísimos sentidos, sobre todo en un sentido transformacional. Y yo lo comparo mucho con los segundos 3 años de Fox, en los que fue anecdótico y simbólico, mucho más que automático. Sí, o sea, ¿no? De acciones y de cambios y de paradigmas, y la verdad es que se quedó ahí, y creo que eso lo estamos viendo reflejado en sus mañaneras, porque esa mayor estridencia de la que tú hablas, que yo estoy completamente de acuerdo, tiene que ver con una falta de discurso en la que él sabe perfectamente bien cómo movilizar a los medios y los encabezados y la información, pero en realidad ya no estamos hablando de una agenda de transformación, ya no estamos hablando de temas de gran calado y tal, sino que estamos hablando de cosas menores que sin embargo siguen siendo muy estridentes, pero que en realidad no tienen importancia. Pues no, y ahí nos tienen a todos hablando, ¿no? Tan es así que estamos analizando esta parte en el podcast, pero mira, yo te diría algo que viene, pero que yo no estoy seguro que vaya a pasar ni en sus términos, o que vaya a pasar de alguna manera, es el asunto de la reforma electoral, ¿no? O sea... Pero que nos decían también el otro día, a ver, si no la sacó... ahorita, en su primer trienio, con todo el control legislativo que tenía, con este control mermado, pues menos la va a poder sacar. Estoy de acuerdo, aunque también nos han dicho, ¿no? Que la oposición como que va a ir también nadando de muertito. Eso sí, eso también. Entonces, yo lo que me atrevería a decir es que seguramente habrá una reforma electoral, pero para nada en los términos de desaparecer al INE, corran a todos, malditos, no. Ni de reducir tampoco los recursos, porque los partidos ahorita menos que nunca van a aceptar que se les reduzcan recursos. Ni los pluris, ni les van a quitar, o sea, entonces, nada de eso. ¿De qué? Pues no sé, a lo mejor transparencia en el INE y, o sea... mínimo. Por eso, ¿no? Tú sabes que no lo defiendo, pero no, a lo que me refiero es que sería como la siguiente gran cosa que más o menos pudiéramos tener en agenda a estas instancias. Ajá. La cabeza de Lorenzo o de Ciro sería el mayor éxito que el presidente pudiera tener en un... Pero yo creo... Se refiere a Ciro Murayama, no a Ciro Gómez Leiva. No, al contrario. Pero no. O sea, yo creo que ahorita están muy... O sea, si hace 3 meses yo creo que sí pudiéramos pensar, se me hace que los van a quitar al Ciro y a Lorenzo. Ahorita se ve complicado. Ahorita se ve muy complicado. Muy complicado. Y salvo que haya otras detenciones así fuertes, pero también lo veo muy difícil porque ya no hay para dónde, ¿no? Pues sí, o sea, vamos a seguir con... Apaguen las luces y vámonos. Maldita clase media, las quiero, ¿no? Exacto. Odio a todos. Exacto. No. Pinche Pascal Beltrán. No tal. Hay que ver, ¿no? Ya nos pasamos mucho. Por 4 minutos ya te pasaste. Bueno, ya nos tenemos que ir. Agradecemos a ustedes que nos escuchan, que nos ven. Pásense a YouTube. Aquí estamos transmitiendo para ustedes. Agradecemos también a todo el equipo de Político MX que lo hace muy bien. A ti, David Galicia, director editorial. A César García, productor. Gracias, César. Gracias. Gracias, Juan Pablo de Leo. Gracias a ti, Poncho. Yo soy Alfonso Basilio. ¿Es cuánto? Juan Pablo de Leo, ¿es cuánto? Hasta luego. Es cuánto. Con Poncho Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada.